Ok, primer circuito. Nuestro objetivo es encontrar el voltaje en esta resistencia cuando el tiempo es mayor a cero. Entonces, para esto el ejercicio nos da la siguiente información. Cuando el tiempo es igual a cero, esta fuente de corriente vale 2 amperios. Pero cuando entonces el tiempo es igual o mayor a 1, teniendo a infinito, entonces es igual a cero y se volvería un circuito abierto. Teniendo como base esto, ahora entonces vamos a encontrar las condiciones iniciales. Entonces, para esto, el inductor se vuelve un corto. Y entonces nuestro objetivo aquí, en cuando t es igual a cero, es encontrar la corriente que va a transcurrir, que va a pasar por él. Bueno, para esto hacemos algo muy sencillo. Hacemos reducción de circuitos acá, con esta resistencia serie paralelo, serie, obteniendo este siguiente. Entonces, aquí ya sería muy fácil, solamente realizando un divisor de corriente. Hallamos entonces el valor que pasa de corriente por el inductor, acá en esta rama. Y ya, que sería sencillamente 6 amperios. Teniendo ya la condición inicial en el inductor, entonces acá ya encontramos el transistor del circuito cuando t es mayor a cero. Bueno, acá transformamos el circuito en Laplace, establecemos las condiciones iniciales y ahora entonces regresamos a nuestro objetivo, encontrar el voltaje en esta resistencia. Para eso entonces vamos a reducir el circuito a una sola malla para facilitar los cálculos eh, y así pues encontrar el valor del voltaje. Entonces, reduciendo el circuito de la parte izquierda, obtenemos esta impedancia en S y después obtenemos esta otra impedancia, que sería igual a 2. Esta impedancia es la que pues es esta sección del circuito, en donde pues acá está la resistencia que nos interesa. Entonces recordando que pues el voltaje que hay acá en esta impedancia, entonces es la misma que hay entre estos dos puntos de esta resistencia y entre estos dos nodos, dos puntos entre estas dos resistencias. Entonces sencillamente, mediante divisor de tensión, vamos a encontrar cuánto vale el valor de esta impedancia, que sería estas dos mismas, y acá ya realizando un tipo de equivalente de Thevenin, vamos a encontrar también entonces ya con un segundo divisor el valor del voltaje en esta resistencia, así como pues se pueden ver con los cálculos. Entonces acá obtenemos la ecuación, la función de transferencia en Laplace, menos 8 sobre S más 4, y acá antitransformándola ya en el tiempo, que sería menos 8 e a la menos 4t. Ok, antes de pasar a la simulación, es importante mencionar que el signo negativo en la función de transferencia en Laplace, pues se cogió negativo ya que pues para el análisis del circuito, pues lo hicimos en la dirección de la corriente en contra de las manecillas del reloj. Entonces, pues como el ejercicio nos planteó que la diferencia potencial de referencia se toma en ese sentido, entonces pues con la dirección de corriente que establecimos, pues como en sentido contrario, entonces se encuentra ese choque, entonces pues por eso toca tomarlo con signo negativo, pues para corresponder con el punto de referencia. Una vez esto claro, entonces ya pasamos acá a Simulink para entonces verificar los cálculos teóricos. Entonces, sencillamente, mediante los elementos necesarios para el funcionamiento que acá podemos observar, entonces ya establecemos los parámetros correspondientes, también las condiciones para el circuito, la condición inicial para la fuente de corriente, recordemos que era 12, después de caía a 0, y ya, y eso es entonces ya con esto, pues establecemos el tiempo, acá stop time, ya entonces mediante las herramientas de medición para esta resistencia, que era la que nos interesa, entonces vamos a ver la gráfica que nos arroja, la cual corresponde pues a lo que nos interesa. Como vemos acá pues en el segundo 1 es cuando pues ya se apaga la fuente de corriente y ya entonces el inductor empieza a liberar esa energía emocional en campo magnético. Bueno, entonces como podemos ver también pues se verifica con la función de transferencia de Laplace que pues justamente era la gráfica la gráfica azul. Entonces acá voy a proceder a eliminarla para entonces observar cómo coincide. Ok, circuito 2. Para este circuito entonces tenemos que encontrar el voltaje en esta resistencia cuando t es mayor a 0. Bueno, pues para esto y comenzamos estableciendo las condiciones iniciales en el capacitor, acá en el capacitor y en el inductor. Para esto pues teniendo en cuenta los switches que pues podemos ver acá. Entonces como los switches acá están cerrados siempre igual a 0, pues estas fuentes de tensión pues están alimentando todo el circuito, a lo cual hace que este capacitor se abra y esta inductancia se vuelva un cortocircuito. Entonces, nos requiere encontrar para esta inductancia la corriente que va por esta rama y el voltaje que hay entre estos dos nodos del capacitor. Ok, entonces para esto realizamos lo siguiente. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, así como para el circuito anterior, pero para este yo usé el método de superposición. Entonces, primero que todo, apagamos. Entonces lo vamos a hacer para la fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces, bueno, apagamos esta fuente y automáticamente, como se transforma en un corto, esta sección del circuito vuela, desaparece. Entonces, pues bueno, acá realizando un análisis nodal, entonces podemos hallar fácilmente el valor de este nodo, V sub A, ya que pues a tener en cuenta que esta resistencia, el voltaje de esta resistencia es entre este nodo y este nodo, pero como este no es el de tierra, V sub B, entonces pues el voltaje que en este nodo V sub A va a ser de la resistencia. Pues para hallarlo es sencillo, lo reducimos como un equivalente de Thevenin, hallamos la corriente y eso es como ya tenemos la corriente de toda esta malla, entonces ya esencialmente hacemos la idea
y hallamos el valor, el voltaje de esta resistencia. Y pues como entonces sería 8 voltios menos 0, son los mismos 8 voltios, entonces V sub A va a corresponder a ese valor. Lo mismo para la superposición, pero para eh, desactivando la fuente de tensión de 12 voltios y dejando activa la de 6 voltios. Acá básicamente sucede lo mismo, como podemos ver. Eh, Hallamos la corriente, reduciendo acá el circuito y ya entonces aplicando el mismo análisis nodal, ya entonces podemos hallar el valor en este caso, que entonces sería 2 voltios. Entonces una vez esto, pues ya acá podemos definir de que bueno, el voltaje en la capacitancia, pues cuando T es igual a 0, entonces va a ser los 8 voltios en este caso, más los 2 voltios en este caso, igual a 10 voltios. Ya que entonces este nodo va a tener 10 voltios y este pues a ser tierra va a tener 0. Listo, ahora que nos falta encontrar la corriente en la inductancia. Para esto sería algo, también se va a hacer superposición, pero más sencillo aún. Entonces, apagando esta fuente, recuerda entonces, este cortocircuito hace que vuele este tramo. Entonces, pues, como acá está la inductancia, es igual a 0. Y ya entonces apagando esta fuente, dejando esta encendida, entonces acá podemos encontrar de una manera muy fácil la corriente. Como acá están en paralelo, estas dos resistencias están en paralelo, entonces sencillo, hallamos la corriente que pasa por acá y ya entonces ya se hallaríamos la corriente que pasa por la inductancia, que sería 1 amperio. Después de esto, entonces ya solamente ya tenemos las condiciones iniciales. Ahora sí, entonces hallamos el tránsito del circuito cuando T es mayor a 0. Entonces, que nos queda que una mallita, pues lo transformamos a Laplace, pasamos, pues, transformamos los elementos a como corresponden y establecemos las condiciones iniciales y ya entonces hallamos el voltaje que hay en esa resistencia, realizando pues ya el análisis en esta sola malla. Entonces, como lo podemos hacer para acá, encontrando la corriente, utilizando pues sumatoria de voltajes, la ley de Kirchhoff de mallas, y ya entonces acá encontramos la función de transferencia en Laplace, lo cual, antitransformándola en el tiempo, obtenemos la siguiente, que sería esta. Pues estos valores ya corresponden a la tabla de la transformada de Laplace, que acá podemos ver los casos del seno y el coseno hiperbólico, lo cual pues corresponde, pues se relaciona con la transformación. Nuevamente también el caso, pues vemos la simulación en Simulink. Acá pues ya digamos es diferente, como pues ya tenemos consumiendo directamente las condiciones iniciales, las vamos a poner directamente a estos elementos. Entonces acá al capacitor pues va a colocar la condición inicial de los 10 voltios, y acá al inductor la condición inicial del 1 amperio. Y ya entonces sencillamente establecemos pues el tiempo en el certamen. Ya entonces vamos a mirar el voltaje que se mide en esta resistencia, lo cual entonces corresponde a la siguiente gráfica. Entonces acá, como podemos ver, esta gráfica azul corresponde a cuál? Corresponde acá pues, a la función de transferencia. Entonces acá probando que si corresponde hacia la misma, acá la voy a eliminar. Cuando la elimino, entonces vamos a ver en la gráfica, como la gráfica naranja, ya la original con respecto a este medidor de voltaje, que acá lo podemos ver. Básicamente es la misma. Entonces acá pues podemos corroborar el comportamiento y pues la comprobación teórica que hicimos con los cálculos. Bueno, el tiempo se me está acabando el tiempo, entonces ya por último, también pues se evidencia las mismas gráficas acá en la consola de acá de MATLAB. Sencillamente pues acá utilizando el siguiente código establecemos el tiempo inicial de 0 hasta 10 en incrementos de 0,01, definimos las funciones y acá ya entonces establecemos estos métodos, principalmente el método plot y acá el grid en un, pues ya entonces para ver la gráfica. Estos tres métodos solamente son para las etiquetas que se ven en la gráfica que se genera. Y bueno, acá ya podemos ver del primer circuito. Y acá podemos ver, comento esto, descomento esta que corresponde al del circuito acá, al circuito 2 que acabo de enseñar. Acá podemos ver que corresponde a la gráfica de este circuito. Y lo mismo, para este otro circuito, el primer circuito, también podemos observar de que la otra función, comento esto acá, también corresponde. Acá como podemos ver, también corresponde.